Perfecto. Bueno, este nuevo capítulo, número 3, se denomina variables aleatorias. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les podría decir ese nombre, variables aleatorias? ¿De dónde podrá surgir ese tipo de nombre? Fíjense, variable, ¿no es cierto? Una cosa variable es algo que cambia, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Una variable es como cualquiera de las que hemos aprendido, ¿no es cierto? Cualitativa, cuantitativa, ¿cierto? Va cambiando. ¿Y aleatorio? ¿Qué implica que sea aleatorio? Que sea al azar, o sea, como que Que, no sea- está predeterminado. que no está predeterminado, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, ¿qué es lo que está interviniendo ahí? ¿De qué depende el valor que aparezca? De la suerte, ¿no? No de la suerte, sino que de, de las probabilidades, pues, ¿viste? De las probabilidades. O sea, claramente es un tema de probabilidades, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que son cosas bastante prácticas. ¿Ya? Esta parte un poco es bastante práctica también, así como los capítulos anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Primero vamos a ver lo que son las variables aleatorias, ¿no es cierto? Cómo se identifican, cómo se tratan, ¿no es cierto? Y qué conceptos hay dentro. ¿Ya? Luego de eso vamos a ver dos tipos de variables, que son las discretas y las continuas. ¿Sí? Luego vamos a ver modelos probabilísticos discretos, ¿ya? Que son modelos ultra clásicos de probabilidad que son siempre fundamentales para entender algunas cosas. Y luego los modelos probabilísticos continuos, ¿ya? Las distribuciones más famosas, más conocidas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Que identifiquemos los tipos de variables, ya sea discreta o continua, ¿cierto? Y aplicarlos a contextos de ingeniería. Entonces, partamos con algunas definiciones anteriores que hemos visto. Por ejemplo, la de las probabilidades. Dice, es una medida de la incertidumbre de un hecho o suceso. ¿Ya? Eso nosotros ya lo sabemos. Ya lo hemos trabajado, por lo tanto, ya no es meritorio empezar a repasarlo. ¿Ya? Ya pasamos todas las técnicas, ¿cierto? Principales, la regla de Laplace, las técnicas de conteo, ¿cierto? Y también vimos probabilidades condicionales, teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Luego tenemos la definición de experimento aleatorio, ¿ya? Que también la vimos, que es el suceso que es reiterado en las mismas condiciones, tiene diferentes resultados, ¿ya? En el fondo es lo que nosotros definimos como la actividad que se está haciendo. Elegir una carta del mazo, sacar una bolita de la bolsa, lanzar la moneda, lanzar el dado, etc. ¿Ya? Ese es el experimento aleatorio. Y tenemos también el espacio muestral, ¿ya? El omega o el S también, como se le dice, que es el conjunto de todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio, ¿ya? O de todos los posibles resultados, ¿ya? Entonces las tres primeras definiciones son importantes porque nos constituyen el cimiento de lo que viene ahora, ¿ya? Entonces, pensemos en lo siguiente. En el capítulo anterior examinamos conceptos básicos de las probabilidades, en particular respecto a eventos de un espacio muestral. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Vimos A sea aprobar, aprobar inglés y B es aprobar, qué sé yo, álgebra. Entonces empezamos a definir ciertos eventos, pues la intersección, la unión, el complemento, y etcétera. ¿Ya? Entonces, a partir de eso nosotros calculábamos las probabilidades. Esos eran eventos. Entonces, adicional a esto, los experimentos aleatorios pueden generar resultados tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Recuerden que cualitativo era cuando no correspondía a una cantidad y cuantitativo sí, ¿ya? Entonces puede ser ambos tipos de cosas. Entonces puede ser útil también la cuantificación de sucesos cualitativos empleando medidas numéricas, ¿ya? Ojo con esto, porque a veces sucede que cuando uno marca un cuestionario, ¿ya? Eh, a uno le preguntan de forma cualitativa, pero el resultado en la base de datos es cuantitativa, ¿ya? Por ejemplo, cuando a usted le preguntan em, la región, por ejemplo, ¿ya? Ah, yo vivo en la región del Biobío. Ya, pero en la base de datos no va a decir la región del Biobío. ¿Por qué es lo que debería decir, creen ustedes? ¿Qué número debería tener? La octava. La 8, ¿cierto?
¿qué es lo común? Ya acuérdense que las regiones ya no se enumeran. ¿Ya sabían eso? Las regiones de Chile ya no se dice la octava región, se dice solo la región del Biobío nomás, porque se produjo el desorden y ya dijeron ya, no las numeramos más porque si no va a ser muy extraño. Entonces, ya no se dice la octava región, pero aún así, en la codificación, por ejemplo, en el INE, se sigue diciendo 8, la región 8. ¿Ya? La región de Ñuble, ¿qué número es? 16. La 16, correcto, ¿cierto? Entonces, es extraño decir chuta, pero la región de Ñuble, ¿cómo hace la 16 si es la que viene antes? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Pero aún así, se le puede dar números a cosas cualitativas. Para hacerla más corta, puede ser cara igual a 1, sello igual a 0. O bien, el- puede ser la comuna, ya las comunas son 345, por lo tanto se puede numerar del 1 hasta el 345. ¿Ya? Entonces se le puede dar números a las cosas cualitativas también, pero no son cantidades, cuidado con eso. Entonces, ¿cómo se define una variable aleatoria? Fíjense, es asignar un número al resultado del espacio muestral. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, uno podría decir em, que la cara, por ejemplo, vale 1 y el sello vale 0. ¿Ya? Entonces, es asignar un número al resultado del espacio muestral. Ahora, formalmente, ¿cómo se dice esto? O de forma matemática, fíjense. Consiste en una función x, ¿ya? Generalmente las variables aleatorias se les llama x, correspondiente a x de s, una función, ¿ya? Ahora, ¿qué elemento va aquí adentro? Va un elemento del espacio muestral, ¿ya? Un evento, un conjunto de eventos, ¿ya? Y a eso se le asigna una cantidad numérica. Es decir, es una función que toma un elemento S y se le asigna un valor numérico. Bueno, lo reitero. Se le llama variable porque cambia según el evento que se esté hablando. Y aleatoria porque está sujeto a las probabilidades de ese evento. ¿Ya? Esta es como la definición formal, en realidad. ¿Ya? Pero piénsenlo siempre como que le asignan una cantidad a un resultado. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Si lanzamos una moneda, ¿cierto? El espacio muestral es cara y sello. En palabras, cara y sello. Si nos interesa la cara, ¿cierto? X del evento cara es igual a 1 y X del evento sello es igual a 0. Es decir, le podemos asignar valores numéricos. Es decir, si queremos calcular la probabilidad de cara y sello, podemos denotarlo de esta manera. Fíjense, la probabilidad de cara se puede decir como la probabilidad de que X valga 1. ¿Ya? En el fondo, que el código que yo le di valga 1. Eso es un medio, por la regla de Laplace. Y la probabilidad del sello, ¿cierto? Es probabilidad de X que sea igual a 0, porque lo definimos así. Por lo tanto, eso también es un medio. ¿Ya? Entonces, una variable aleatoria es eso, es asignarle una cantidad numérica a un resultado que no lo es. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Supongamos que el experimento ahora es lanzar dos dados. El espacio muestral está compuesto de 6 por 6 igual a 36 resultados posibles. ¿Ya? 6 por cada dado. Y los resultados van desde el 1, 1 hasta 6, 6. ¿Ya? El dado 1 con el dado 1 hasta el dado 6 con el dado 6. Entonces, fíjense, consideremos la variable aleatoria x como la suma de los dados. Pregunta, por ejemplo, ¿cuál podría ser el rango de valores posibles de x si estamos hablando de la suma? 36. Ya, ese sería ¿Ese no? el... No, pues, O sea, ¿Ese era el 12? número. Sí. a ver, el máximo Ah, sería 12. El máximo es 12 porque es 6 más ¿El 6. rango sería 10? ¿O no? 12 menos 2. Fíjense, x es la suma de los dados, por lo tanto la suma más pequeña es la del 1, 1, o sea, la suma más pequeña es 2. ¿Ya? Y la suma más grande es 12. ¿Ya? Entonces el rango de la variable x es del 2 al 12. ¿Me siguen? Miren, ¿ya? Aquí están todos los resultados posibles, miren. Del 1 a 1 hasta el 6, 6, ¿ya? Entonces,
si el resultado de lanzar los dos dados es 1, 1, la X, que corresponde a la suma, es 2, porque 1 más 1 es 2. Si el dado sale 1, 2 o 2, 1, la suma es 3. Si es 1, 3, 2, 2 o 3, 1, es 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aquí en el último, ¿cierto? 6 más 6 es 12. ¿Ya? Entonces, el rango de valores posibles de X en este caso es del 2 al 12. ¿Sí? Entonces, este es el tema. Estos son los elementos del espacio muestral y estos son los valores de X. Le asignamos una cantidad al resultado. ¿Ya? En este caso es una cantidad coherente porque es la suma. ¿Ya? Otro ejemplo. Se selecciona al azar a un estudiante de ingeniería civil o industrial para observar su calidad al final del curso de análisis estadístico. El espacio muestral es que aprueba o reprueba. En este caso, fíjense, para los que aprueban, son los que sacan una nota entre 4 y 7. Y los que reprueban obtienen menos de un 4. Entonces, lo conveniente es que la variable aleatoria, fíjense, de los que aprueban es el intervalo del 4 al 7. ¿Ya? No es un solo valor posible, sino que es todo el conjunto o el intervalo real del 4 al 7. Mientras que el X de los que reprueba es el intervalo semiabierto del 1 al 4. ¿Ya? ¿Por qué semiabierto? Porque, bueno, la nota mínima es 1, pues no es un límite, sino que es cerrado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, hay hartas posibilidades de inventar aquí. ¿Ya? Variables aleatorias. Entonces, sabiendo esto, fíjense, se pueden definir de estas dos formas, de acuerdo a su naturaleza. La primera es una variable aleatoria discreta, ¿ya? Que dice que es aquella donde los valores de X son un conjunto finito o infinito de números enteros. ¿Ya? O sea, si la X fuese desde el 1 en adelante o desde el 0 en adelante, ¿ya? Se dice que es una variable aleatoria discreta. En cambio, si es variable aleatoria continua, es donde los valores de X son intervalos reales. ¿Ya? O se toman en intervalos reales. ¿Ya? ¿Cuál podría ser un ejemplo de variable continua? Por ejemplo, las notas que vimos recién. ¿Ya? Las notas, ¿cierto? Van de 4 a 7, pero no son 4, 5, 6 o 7, sino que son 4, 1, 4, 5, 4, 8, 5, 3, son con decimal. ¿Ya? Es lo mismo que cuando uno clasificaba las variables al principio del curso. ¿Ya? Aquí es lo mismo. ¿Ya? Exactamente igual. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Tenemos harta audiencia y eso es bueno. No, profe, es que esto al final igual como que lo vimos al principio de año, cuando se distinguía la Claro, variable entre efectivamente, discreta, continua y todo eso. Así que es lo mismo. efectivamente. O sea, conceptualmente es exactamente igual. ¿Ya? Y de hecho, esto todavía es temática de incluso de enseñanza media. ¿Ya? Pero obviamente visto desde un punto de vista un poquito más avanzado, pero eh, sí, esta es materia que uno puede digerir rápidamente. Eso es lo bueno. Entonces, hoy vamos a ver las variables aleatorias discretas. Ya el viernes, ¿cierto? Cuando volvamos del test, vamos a ver las variables continuas. Entonces, como lo dijimos desde la definición, ¿cierto? Los valores de X son asociados a elementos del espacio muestral consistentes en números enteros positivos. ¿Ya? Cantidad de algo. Frecuentemente es la cantidad de algo. Así como su nombre lo indica, ser aleatorios los hace estar sujetos a probabilidades. Para ejemplificar esto, veamos el ejemplo de lanzar dos dados, que es el que vimos recién, este, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa con las probabilidades de esto. Entonces yo les pregunto a ustedes, antes de mirar el otro cuadro, ¿de qué dependerá la probabilidad en este caso? ¿Ya? O se los pregunto de otra manera. ¿De qué dependerá, por ejemplo, la probabilidad de que salga la suma igual a tanto? ¿De que las caras de los dados sumen eso? ¿O no? ¿Ya? Pero
pero más específicamente, ¿de qué cosa depende? ¿Depende de la suma o depende de los dados? De los dados. Depende de los dados, porque si ustedes se fijan, ya así al ojo, ¿cuál es más probable? ¿Que la suma de 2 o que la suma de 8? ¿Qué es más probable? Que la suma de 8. Ya, ¿y cómo te diste cuenta de eso? Porque hay mayor cantidad de ocasiones en las que se puede sumar 8, digamos. Exacto, ¿cierto? O sea, la cantidad de casos favorables, ¿ya? Si, Eso. si tomamos la regla de Laplace, ¿cierto? Es la cantidad de casos favorables. En este caso, la del 8, hay 5 posibilidades de que la suma de 8. 5 opciones. En cambio, el 2 es una vez nomás. Es una posibilidad nomás. ¿Ya? Entonces, claro, depende de la frecuencia. Esto es la frecuencia, ¿ya? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿ya? Hasta un máximo de 6 veces, ¿ya? Entonces, depende solamente de eso. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo, ¿ya? Aquí está la suma y aquí está la frecuencia, que no es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se interpreta esto? El 2, ¿cierto? Que es la suma del 1 con el 1, aparece una vez, por lo tanto, su probabilidad es una del total de veces, que es 36. ¿Ya? El 5, ¿ya? Tiene una frecuencia de 4 porque hay 4 posibilidades de armar la suma igual a 5. 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2, 4 más 1. ¿Ya? Y eso da una probabilidad 4 veces más grande que la primera, que es de 4 de 36. ¿Ya? El 7 puede aparecer de 6 formas distintas. Entonces es el que tiene la probabilidad más alta. ¿Ok? Y así con todos los demás. ¿Ven? Entonces, claro, cuando uno arma una variable aleatoria discreta, es relativamente sencillo porque en realidad uno lo hace de esta forma. ¿Ya? Después vamos a ver con los modelos, ¿no es cierto?, que hay otras situaciones en las que podemos armar variables aleatorias, pero en la parte conceptual es muy, muy sencillo. Vamos a ver algunos conceptos. Antes de eso, vamos a ver, este es el gráfico de barras. Miren, ¿qué comportamiento tiene? ¿Simétrico? Es completamente simétrico. ¿Ya? O sea, este tiene un nivel de simetría perfecto. ¿Ya? Porque el 2 tiene la misma probabilidad del 12, el 3 tiene la misma probabilidad del 11, la 4 con la del 10 y así. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí hay un menos 0, pero bueno, se filtró ahí. Muy bien. Fíjense, las probabilidades obtenidas en el caso anterior, en su conjunto, forman una función de probabilidad. Primer concepto nuevo, función de probabilidad. Es la probabilidad asociada a cada valor de la variable aleatoria x. Se denota como P de x. Mire qué fácil. ¿Ya? Entonces, en este caso, la P de x consiste en todos los valores posibles de la probabilidad. En este caso, 1 de 36, 2 de 36, 3 de 36 y así. Todos estos resultados son parte de la función de probabilidad de esta variable. Entonces cuando uno tiene el resultado listo, toma todo el conjunto de valores y los denota como P de x. Ahora, ¿qué es lo que deben cumplir esta cosa? Primero, fíjense, la probabilidad siempre es positiva o cero para todo valor de x. ¿Ya? Eso proviene de los axiomas de probabilidad que vimos al principio. ¿Ya? No, las probabilidades no te pueden dar negativas. ¿Ya? Ni tampoco mayores que 1. Y lo otro es que la suma de las probabilidades da 1. ¿Ya? Eso también es importantísimo porque yo no puedo tener más ni menos de lo que tengo al juntar todo. ¿Ya? Toda la suma de las probabilidades da 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí, si ustedes suman todo esto, ¿ya? 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15. Acá abajo tenemos 15, 30, más 6, 36. ¿Ya? Con esto completamos un entero. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Eso por un lado. Y ahora tenemos la otra definición que es la probabilidad acumulada de x. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Que también se le dice función de distribución. ¿Ya? Fíjense cómo está definido, como f grande. ¿Ya? F grande de x es
la probabilidad de que el valor de x sea menor o igual que el que me están pidiendo. En el fondo, si ustedes lo toman, es como la frecuencia acumulada, exactamente igual. ¿Ya? Aquí lo estoy escribiendo matemáticamente nomás, ¿ya? Pero en el fondo es ir sumando progresivamente las probabilidades. En este caso, el discreto, la variable aleatoria x está caracterizada por la función de probabilidad puntual, que es la que vimos recién, que determina las probabilidades individuales, y la función de distribución acumulada, que representa la suma hasta el valor x incluido. ¿Ya? Entonces, fíjense en este caso. ¿Ya? Aquí está el valor de la variable, La wea. ¿eh? Del 1 hasta el 4, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. La probabilidad individual, 3 de 20, 9 de 20, 4 de 20 y 4 de 20, ¿ya? Ahora, ¿esto cumple con la definición? Fíjense, las probabilidades son todas positivas, ¿ya? Son todas positivas. ¿Y suman 1? ¿Suman un entero? Sí. En este caso Sí. sí, porque da 20 de 20, ¿ya? ¿Qué Entonces, pasa, profe, dígame. qué pasa cuando nos queda como un dato, entre comillas, al aire? Me refiero, el último no es un 4 de 20, sino es un 3 de 20. Es que ahí ya no correspondería a una función de probabilidad. Ah, ya. Porque aquí, siempre en una función de probabilidad te entregan todos los valores posibles, ninguno queda afuera. Por lo tanto, si no da 1, entonces no es función de probabilidad. Y queda sin uso. ¿Ya? Hay ejercicios en los que uno tiene que decir, por ejemplo, si aquí dijera, no sé, B, ¿ya? En vez de 920, te preguntan cuál es el valor de B para que esta función sea de probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Sumas todo esto, la suma tiene que dar 1, entonces tú despejas la que te falta. ¿Ya? Entonces, ahí uno evalúa ese tipo de cosas. Ya teniendo eso listo, uno calcula la función de distribución, que no es otra cosa que la probabilidad acumulada, igual que en las tablas de frecuencia. Ya, la primera siempre es igual, 3 de 20, le agregamos los 9 de 20, aparece 12 de 20, después le agregamos los otros 4, 16 de 20, y luego el cuarto, 20 de 20, que eso es 1. ¿Ya? Igual que en la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la P de 2, que es la probabilidad de que la X valga 2, es 9 de 20. Solo eso. P de 4 es 4 de 20, su valor individual. F de 2, fíjense, es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Y para eso nosotros calculamos la suma. ¿Ya? La suma de todos los números que están hasta el 2. Es decir, la probabilidad de 1 más la probabilidad del 2, que es 12 de 20. Pero si uno calcula la F, la busca directamente. ¿Ya? Entonces tienen dos formas de hacerlo. Sumando todos los números, o sea, todas las probabilidades hasta el número que te piden, o bien buscar la F y buscar el número directo. De repente conviene más hacer la P, de repente conviene más hacer la F. ¿Ya? Y F de 4 es la probabilidad de todos los números hasta el 4, ¿ya? Y eso es 20 de 20, que es 1. ¿Ya? Una cosa importante. Por ejemplo, si ustedes le preguntaran, ¿cuál es la F de 0? Ustedes dirán, chuta, pero no está ahí. Bueno, fácil. Si está antes del más pequeño, siempre es 0, la F. ¿Ya? En cambio, si les preguntan cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, aunque no esté, como está después del último, da siempre 1. ¿Ya? Eso es una propiedad bien importante. ¿Ya? Fíjense. Por ejemplo, la función de distribución siempre está entre 0 y 1. ¿Ya? Eso igual es importante. Cuando, cuando un número es más grande que otro en la X, la función de distribución de ese número, la probabilidad acumulada siempre es más grande o igual que la del otro número. ¿Ya? Por ejemplo, 3 es mayor que 2, por lo tanto, 16 de 20 es mayor que 12 de 20.
¿ya? Porque siempre se va acumulando hacia adelante. ¿Qué pasa si quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor que un número? Bueno, aquí ocupamos el teorema del complementario. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Tomamos 1 menos la probabilidad del complemento de esto. ¿Ya? Ojo, cuando uno quiere hacer el complementario de un símbolo lógico, en este caso un mayor, su complemento es menor o igual. Si aquí dijera mayor o igual, acá es solamente menor. ¿Ya? Así se niega el operador lógico. ¿Ya? Eso no sé si lo tuvieron en álgebra. Eso de negar proposiciones. Cuando uno decía, Sí, Sí, es ¿sí? lógica. En lógica, sí. ¿cierto? Cuando uno decía, niegue el existe, o niegue el para todo, niegue el P, niegue Q, cosas así. ¿Ya? No existe un único. No existe un único, ¿cierto? Eso. Entonces, acá la negación del mayor es el menor o igual. Y si es mayor o igual acá, la negación de eso es el menor. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que x sea mayor a un número, basta con tomar 1 menos la probabilidad acumulada hasta el número que viene antes. ¿Ya? También puedo calcular la probabilidad individual usando la f, de esta forma. Tomo la f del valor y le resto la f del valor anterior, que es lo mismo que cuando ustedes hacían tabla de frecuencia, ¿no es cierto?, cuando faltaban valores. ¿Ya? Resto las frecuencias acumuladas y tengo la frecuencia absoluta. También acá podemos calcular, no sé por qué me quedo así, la probabilidad de que el x esté entre ciertos números. ¿Ya? Para eso, tomo la función de distribución del mayor y le resto la que viene antes del menor. Fíjense en esto. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese entre 2 y 4, tomo f de 4 menos f, pero de 1. ¿Ya? Pero de 1. El menos 1 debería estar aquí arriba. Sí. ¿Ok? Pero en el fondo, estas probabilidades no son tan difíciles de manejar, es igual que en las tablas de frecuencia, por lo tanto no van a tener ningún problema. Veamos un ejemplo. Sea p de x la función de probabilidades dada por estos números, estos valores, ¿ya? Del 1 al 6. Supongamos que son de un dado, ¿ya? Y las probabilidades son de aquí hasta acá. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse ¿es esto una función de probabilidad efectivamente? Porque a veces el ejercicio podría engañarnos, ¿ya? Veamos. 4 más 2 más 10 más 6 más 4 más 2. ¿Ya? ¿Da 28? Efectivamente, ¿ya? Entonces esto da 28 de 28, da 1. ¿Ya? ¿Cuáles serían los valores de la f? Por ejemplo, en el primer caso. 4 de 28. Bien. ¿El segundo? 6 de 28. ¿Ya? Después el tercero. 16 de 28. Después. 22 de 28. 22 de 28. Después. 26 de 28. Eso. Y el último es un entero. Siempre. ¿Ya? Ahí está. ¿Vale? Entonces, fíjense, tenemos la probabilidad de que x valga 2, ¿ya? O bien p de 2, ¿cierto? Es 2 de 28. Pero ahora dice probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿ya? Eso ya sería la probabilidad acumulada hasta el 2, que es 6 de 28. Fíjense, dice, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 5, pero menor que y menor que? ¿Ya? Aquí el truco, ¿ya?, es considerar no los que no estén, sino los que sí están. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque dice x mayor a 2, pero menor a 5. ¿Cuáles son los únicos dos números que están en ese conjunto? El 3 y el 4. ¿Ya? Para que no se enreden. Y eso da eh, el 3 más el 4, ¿cierto? Va a dar 16 de 28, que son estos dos de aquí. No, no es este, sino que es 10 de 28 más 6 de 28. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que x sea mayor a 1? ¿Ya? Entonces,
puedo hacerlo de dos formas. Puedo sumar todo lo del 2 hasta el 6, ¿cierto? 2 más 10 más 6 más 4 más 2. O bien, tomar un entero y restarle solamente el f de 1, en este caso, ¿ya? Que es 24 de 28 el resultado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es conveniente esto? Porque en ocasiones el x va del 1 al infinito. ¿Ya? Esto también puede ir del 1 al infinito. Por lo tanto, no conviene estar sumando infinitamente cosas. ¿Ya? No sé, no sé cuán bien se manejen en serie, pero... Perdón. ¿Ya? Entonces, a veces es conveniente tomar un conjunto más pequeño y tomar el complementario de eso. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Eso sería por hoy, chiquillos. ¿Ya? Algo Profe, muy fácil. Díganme. ¿cuál sería la pregunta? Es que me confundí, ¿me lo puede volver a hacer, por favor? Me confundí cuando dijo delante, ¿cuál es la probabilidad de que sea uno? Y delante era, ah, cuando era mayor a 5 digo a 6 en este caso es 7 Ah, sí, pues, cuando por era ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el x valga, sea mayor, no sé, pues, menor o igual que 7? ¿Ya? Se supone que cuando es 6 ya es 1. Por lo tanto, cualquier valor nuevo que tú le indiques, la probabilidad acumulada va a seguir siendo 1. ¿Ya? Como el rango es de 1 a 6, entonces si estamos pensando en 8 o número grande, siempre va a dar 1. Va a ser 100% posible de que en realidad sea menor que 8. Pero si me preguntan cuál es la probabilidad de que exactamente sea 8, eso ya es 0 porque no pertenece al conjunto. Ya, ahora entendí, ¿Viste? gracias. Ajá. Lo mismo atrás, po, lo mismo detrás del 1. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 0? Aquí es 0 porque no está en el conjunto. O en el dominio, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Ya? Piénsenlo como dominio quizás. ¿Ya? Si no está en el dominio, es 0. Pero en la acumulativa, si está si está antes del valor más pequeño, es 0. Y si está después del más grande, es 1. ¿Ya? Eso es lo importante y lo bonito.